de la tarde. RPP verifica el poder en tus manos. Son la 1:23 y en este momento nos toca conversar con nuestro querido Diego Pajares, que ya está con nosotros para ver. Ahora, este es tu último RPP Verifica, ¿no? ¿Cómo está, Diego, Patricia, querido? muy buenas tardes a ti, a nuestros oyentes, televidentes. Es el último antes de las elecciones. Esperemos después ver qué continúa, ¿no? Siempre hay cosas que verificar, creo yo, en el Perú, en el mundo de la política. Y no solo en la política, sino que además se nos viene una segunda vuelta de todas maneras. Para eso no nos estamos adelantando nada. En el Perú hace años que nadie gana en primera, menos en una elección como esta. Y ahí vas a tener harto que verificar. Harto que verificar, maneras, porque ahí te ofrecen hasta corvinas fritas paseando en las olas del mar. Exactamente, Patricia. Vamos a estar muy atentos con el equipo del Poder en tus manos de todas maneras para verificar. Muy bien, así que en este último RPP Verifica de primera vuelta electoral, ¿qué cosa tenemos, querido Diego? A ver, Patricia, tenemos en primer lugar al aspirante a la presidencia por Unión por el Perú, José Vega, quien utilizó las redes sociales para dirigirse a sus seguidores y exponer sus principales propuestas de campaña para enfrentar la crisis sanitaria y económica del nuevo coronavirus. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Los que todavía sobreviven, créditos, pero rompiendo la usura, crédito de largo aliento, para permitir generar trabajo, empleo. En los miles de compatriotas que hoy día superan los 9 millones de personas que han perdido el empleo. Bien, aquí el candidato José Vega de Unión por el Perú, Patricia, danza un dato muy específico, ¿no? Él dice que 9 millones de personas perdieron el empleo durante la pandemia en el Perú, ¿no? Hablando de justamente todos los efectos. El equipo de RPP Verifica ha verificado esto y lo siguiente es lo que encontramos. Falso. A ver, Patricia, los efectos negativos de la pandemia a causa de la COVID-19 son múltiples, ¿no? Uno de los principales golpes ha sido, de hecho, el incremento del desempleo. Hay que tener en cuenta que este indicador, el desempleo, es inestable y variable, pues así como la gente pierde el trabajo, también puede volver a conseguirlo, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? En ese sentido, el último informe técnico publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del INEI, publicado en marzo, de hecho desde ahorita, indica que al comparar el año 2020 con el 2019, la población ocupada a nivel nacional disminuyó en 13%, lo cual equivale a poco más de 2 millones de personas que perdieron sus empleos. Ahí encontramos una primera diferencia con la cifra del candidato que dice 9 millones, ¿no? El INEI ha calculado poco más de 2 millones. Pero hay una cifra más que quería compartir con ustedes, que es que en octubre del año pasado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, presentó su estudio Perú, impacto de la COVID-19 en el empleo y los ingresos laborales, en el que calculó que alrededor de 1,5 millones de peruanos perderían sus empleos como secuela de las medidas restrictivas para controlar la propagación de la pandemia, ¿no? En consecuencia, tenemos que la OIT y el INEI presentan datos muy cercanos, prácticamente coincidentes, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que la OIT hace una aproximación. Y ambas son muy distantes a la cifra afirmada por el candidato presidencial José Vega, que es mucho mayor, lo cual hace que sea esa afirmación falsa, ¿no? Muy bien. Esta situación, Patricia, pues es muy complicada de revertir, así que consultamos a un especialista, él es Flavio Aucejo, que nos da algunas pautas sobre qué deberían concentrarse el próximo presidente o presidenta, el empleo. Escuchemos. Evidentemente, la reactivación económica es el camino para poder recuperar esa pérdida de empleos y generar más empleo. La reactivación tiene que priorizar algunos sectores, en especial aquellos que son más intensos en mano de obra, como por ejemplo agricultura o agroindustria. Lo cierto es que la prioridad tiene que ser en aquellos sectores que tienen menores restricciones sanitarias y que son más movilizadores de empleo. Muy bien. Bien, Patricia, ahí teníamos el tema del trabajo, es bastante complejo. Cuando hacíamos esta verificación encontramos pues que hay muchas formas de medir esto porque es como un indicador que te decía que era muy volátil, ¿no? Que cambia de un mes a otro y está en constante Y además, si el candidato hubiera dicho 7 millones, uno podría pensar, bueno, puede haber 1 millón de informalidad que no se está contando, pero de 2 a 8 el salto es demasiado grande, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ahí sí se puede determinar que el señor Vega
escogió mala cifra, le dieron mala cifra, no se habían informado, etcétera. Pero Diego, ¿me acompañas a la pausa para ver el suspenso? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Por supuesto. El siguiente candidato al que le cae la quincha, para bien o para mal. Vamos a una pausa y regresamos con RPP Verifica. Seguimos en nuestra sección RPP Verifica con nuestro queridísimo Diego Pajares. Hemos ya analizado la primera expresión o la primera frase del candidato José Vega por UPP, que había dicho que se habían perdido 9 millones de empleos desde que se inició la pandemia, y el equipo de Diego ha logrado determinar que entre 1 millón y 2 millones de empleos es lo que se ha perdido, así que la cifra estaba equivocada. ¿Y ahora quién viene, Diego? A ver, Patricia, nuestra verificación número 32, el último candidato que vamos a verificar antes de las elecciones de este domingo es Rafael Santos, el candidato presidencial de Perú Patria Segura. Fue entrevistado en Ampliación de Noticias el pasado 1 de abril y se refirió a sus postulaciones en años anteriores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Quiero hacer una aclaración. No he postulado en varios partidos. Yo he estado en el PPC. No, yo he crecido políticamente en el PPC y renuncié cuando acabó mi periodo en la municipalidad de Pueblo Libre. Pero ahora está en otro partido. Estoy en un partido que tiene los mismos ideales social cristianos. Bueno, pero es otro partido, eso es varios partidos, pues. Pero Bien, Pati, ahí teníamos a Rafael Santos. Él dice lo siguiente, dice que no ha postulado por varios partidos, ¿no? No dice necesariamente que es más que uno, ¿no es cierto? Exactamente, varios es más que uno, dos o tres. Exacto. Y además no dice que no pertenece a varios partidos, dice que no ha postulado por varios partidos, así que vamos a analizar eso en un momento más, pero antes te cuento el resultado de esta verificación, es el siguiente. Engañoso. Viene con truco. A ver, veamos Exacto, eso en realidad casi que se verificó en vivo con Fernando Carvalho, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente, porque según el Jurado Nacional de Elecciones, Rafael Santos ha participado en 6 procesos electorales, 4 locales y 2 nacionales. En el 2006 fue elegido alcalde de Pueblo Libre a través de la Alianza Electoral Unidad Nacional, que fue una alianza entre el PPC y Solidaridad Nacional. En el 2010 volvió a obtener el respaldo electoral en dicho distrito mediante el PPC. En el 2014 intenta la reelección junto al PPC, pero no lo consigue. Y a partir del 2018 postula sin éxito a la alcaldía de San Isidro por Perú Patria Segura, y con este último partido postuló el año pasado al Congreso y ahora es candidato a la presidencia. Rafael Santos, Patricia, se ha afiliado a 2 organizaciones políticas, el PPC y Perú Patria Segura, pero ha participado en la alianza electoral que mencioné hace un momento, entre el PPC y el ex partido Solidaridad Nacional, ¿no? Para las elecciones municipales del 2006, es decir, ha estado vinculado a más de 2 agrupaciones políticas, ¿no? De hecho, la expresión de Santos no es exacta porque él asegura que no postuló por varios partidos cuando como militante ha postulado por lo menos con 2, el PPC y Perú Patria Segura, y logró su primera alcaldía de Pueblo Libre, de hecho, como parte de la alianza que mencionaba del PPC con Solidaridad Nacional, ¿no? Si bien técnicamente, Patricia, una alianza no es un partido, esta implica que ambas organizaciones tengan ideas afines, ¿no? Según los especialistas, implica por lo menos que haya una afinidad entre partidos, evidentemente, ¿no? Serían entonces en total 3 partidos a través de los que ha postulado Rafael Santos a cargos de elección pública. Así Recordemos... que una alianza electoral es... Dime, Patricia. No, y recordemos que Solidaridad Nacional se ha transformado en Renovación Nacional, que es el partido que tiene actualmente el señor López Aliaga, ¿no? Exactamente, ese es el detalle que faltaba. El detalle que faltaba, efectivamente. Bueno. Pero ¿qué te parece, Patricia, si escuchamos a una especialista rapidísimo? Por favor. Ella es Katy Segarra, una politóloga que nos explica precisamente qué es una alianza electoral o qué implica. Escuchemos. Las alianzas electorales pueden considerarse como la postulación de 2 o más partidos políticos. En ese sentido, se busca captar los votos de aquellos ciudadanos que se sienten representados por esos 2 o más partidos políticos. Clarísimo lo de Katy Segarra. Entendemos entonces pues que si bien Rafael Santos está afiliado, ha estado afiliado a 2 partidos, también tiene afinidad con un partido más que formó parte de la alianza por la que fue elegido alcalde en el 2018.
6, así que es más de un partido por los que ha postulado a cargos de elección pública, Patricia. No, y además, sin entrar en detalles con respecto a la opción del señor López Aliaga, él habla mucho de sangre nueva, ¿no? Hay que poner sangre nueva. Y él tiene una carrera política muy larga, con cargos públicos largos como 2 alcaldías, así que no entiendo muy bien el concepto de nueva en este caso, ¿no? Pero a veces el señor Santos es como que olvidara que su trayectoria es larga, lo cual no tiene por qué ser un defecto, por cierto, ¿no? Y que ha incluido varios partidos que tienen muchos años, ¿no? Así es. Muchos años, así que la información está ahí. Esperamos haber contribuido, Patricia, de hecho, a que los peruanos tomemos una decisión mucho más informada este domingo. Así que acá cerramos, no sé, esta primera temporada de RPP Verifica. Por ¿no? supuesto. Y esperamos haber puesto ese... También viene. Te agradezco, Patricia, por estas semanas. Y nada, el domingo todos a votar responsablemente. Muchísimas gracias, Diego. En realidad te agradecemos a ti porque ha sido un espacio en el que nos hemos divertido, hemos disfrutado mucho, hemos aprendido mucho y eso ha sido muy importante. Y vamos a preguntarle al señor Santos su fórmula de sangre nueva. De repente nos hace rejuvenecer 20 años, ¿no? Y ¿Qué tipo de sangre será el candidato, no? Una transfusión. Vamos a preguntarle su tipo de sangre. Una transfusión, de repente rejuvenecemos. Broma, señor Santos. No hay que dejar de reír, Patricia. No, hay por que dejar supuesto. de reír, incluso en estas circunstancias. Así es, y que los candidatos se lo tomen siempre con buen humor, que esa es la idea. Muchísimas Claro gracias, sí. Diego. La 1:40 Gracias, minutos de la tarde. Gracias a ti.